quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. Muy buenos días, amada hermana en Cristo Jesús, mujer de Dios, mujer esforzada y valiente, varones de Dios, sacerdotes de su hogar. Que la presencia de Dios continúe bendiciendo sus vidas y que el poder del Espíritu Santo nos conduzca a reconocer nuestras fallas, a buscar el arrepentimiento, dejando de lado todo lo que contrista al Espíritu de Dios y lastima nuestra relación con Dios, o nuestra relación con el prójimo, o nuestra relación con nosotros mismos. Señor del cielo, gracias porque tú antes, Señor, de traer juicio, nos instruyes, nos exhortas y nos disciplinas. Gracias, Señor, por tanta misericordia, porque siendo digno, Señor, de muerte eterna, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos honor y gloria, Señor. Suplicamos que este tiempo de oración y de meditación en tu palabra sea lleno de tu presencia, al punto que ese fluir de tu Espíritu Santo, el fluir de la presencia tuya, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obre milagros, sanidades, prodigios, señales, restauraciones, liberaciones, Señor, en cada persona que necesite de ti. Te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amada hermana en Cristo, apreciado varón de Dios, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11, leemos: Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y más adelante dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Qué interesante y qué perfecta es la palabra de Dios. La disciplina de Dios está diseñada para guiar al arrepentimiento. Cuando Dios le permite el acceso a Satanás a la vida de un creyente en Cristo no arrepentido, Él está allí. Después del arrepentimiento, está ahí. Es que la meta en la disciplina de Dios no es cobrar implacablemente la falta cometida. No es precisamente una especie de venganza o de satisfacción al ver a uno de sus hijos doblegarse de dolor, de aflicción o de sufrimiento. Dios siempre busca facilitar la restauración de la relación con Él y moldear el carácter de los seres humanos en este proceso. Una vez que el creyente en Cristo se arrepiente, Dios inmediatamente lo conforta y lo afirma, aceptándole con amor. El apóstol Pablo entendió este principio. Precisamente en el pasaje leído, Pablo habla de un miembro de la iglesia que estaba en peligro de ser consumido por la tristeza como resultado de la disciplina de la iglesia.
Observa lo siguiente. Así como Pablo una vez recomendó a la iglesia que disciplinara al hombre que estaba sosteniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre, se deduce que este pasaje hace referencia al mismo caso de esa persona. Como el hombre estaba arrepentido de su pecado y consumiéndose por la aflicción, Pablo enseguida cambia su recomendación. No les aconseja más que fueran severos con aquel hombre, sino que ahora anima a la iglesia a tratarle con amor y consideración para que no fuera consumido por la excesiva tristeza. Como ya se había alcanzado el propósito correctivo, ahora debía ser restaurado urgentemente ese hombre. Algunos hermanos creen erróneamente que cada vez que uno peca, Dios desata a Satanás contra nuestra vida. Esta creencia no coincide con la manera como obra nuestro Dios. El uso de Satanás está determinado por nuestra relación de amor con Dios, no por la represalia. La meta de Dios no es ocasionarnos dolor o aflicción, sino moldear nuestro carácter. Las falsas imprecisiones, o las faltas impresiones, más bien las faltas, y las falsas impresiones, o los criterios indebidos, pueden conducir a un cristianismo neurótico, digámoslo así, esquizofrénico, exagerado, legalista y ciego, donde los creyentes viven en medio de una constante cacería de posibles infractores de los mandatos de Dios. Nosotros, amada hermana, varón de Dios, debemos confiar en la misericordia de Dios. Como Él nos ama y es perfecto, por extraño que parezca, el uso de Satanás para disciplinar a un creyente es un factor determinante y hasta conveniente. Dios usa a Satanás para quebrantar el corazón de un creyente en pecado, de modo que sea movido a restaurar su relación con Dios. Por lo general, cuando Dios usa a Satanás para disciplinar, se debe a que las personas están en un estado permanente de desobediencia. No es que han cometido un pecado ocasional, sino que viven sumergidos en el pecado. Aquellos que ni siquiera les pasa por la mente la idea de arrepentimiento. A estos es lo que el Señor repudia. El hombre que sostenía una relación indebida con la esposa de su padre estaba orgulloso de lo que hacía. Este ejemplo revela que el corazón de este hombre estaba bien, pero bien endurecido, a tal punto que necesitaba una acción fuerte, contundente, para que reaccionara. Escucha esto, hermana, varón de Dios. El grado de disciplina dependerá del deseo de responder en arrepentimiento. Si alguien es obstinado y se resiste, entonces puede esperar que las cosas empeoren. La santidad de Dios se opone al pecado. Por eso no es posible pensar o asumir que Dios sea indiferente o se sienta complacido cuando alguien o frente a alguien que viva en pecado. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. En el momento en que una persona que vive en pecado se arrepienta y deje el error de su camino, Dios le vuelve a su favor. De modo que nosotros podemos esperar que un corazón contrito sea el factor determinante en las acciones de nuestro Dios. El arrepentimiento genuino y definitivo será lo único que echará fuera a Satanás. Hermano, hermano, no nos excedamos, no nos levantemos como jueces implacables. ¿Qué autoridad? ¿Con qué derecho? Si Dios nos ha llamado es a estar atentos, a enfrentar las maquinaciones del diablo, porque la lucha no es contra los seres humanos, no es contra carne ni sangre, sino contra esos principados, esas potestades, esos gobernadores de las tinieblas, esas huestes espirituales de maldad que se mueven en los aires, Satanás y sus demonios. No es contra las personas, no es contra ellas, es contra Satanás, ese ser de maldad y sus demonios. Tenlo presente. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y ten mucho cuidado tú que eres ligera o ligero al señalar. Porque en verdad la palabra de Dios es muy clara. Estamos nosotros trayendo juicio sobre nosotros mismos cuando obramos así.
Tengamos cuidado. Oremos por el que está quebrantado, el que está arrepentido, el que quiere liberarse y está luchando pero no puede. Oremos para que el poder de Dios fluya, que te use a ti o a mí para dar una palabra de poder, un consejo, un abrazo y lograr la liberación de esas personas. Vamos a orar. Amado Señor del cielo, gracias. Tan solo podemos decirte gracias. Qué hermoso eres, qué poderoso, qué sabio, Señor. Gracias porque aún en medio del mal, tú te glorificas, Señor, mostrando todo lo bueno que tú eres y lo que quieres de nosotros. Te rogamos, Señor, que nos ayudes y que perdones todas las veces que nos hemos levantado como jueces implacables. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Te invito a que por unos minutos más hables con el Espíritu de Dios y permitas que Él te ministre. Un abrazo. Quieto en tu presencia.